¿Alguna vez te has sentido agotado después de estar rodeado de gente? No es solo una cuestión de introversión o timidez. Para las personas altamente sensibles, el mundo exterior puede ser un lugar que sobreestimula los sentidos y agota las energías. ¿Pero qué hay detrás de esta sensibilidad? Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, nos ofrece respuestas profundas que conectan con el inconsciente y la naturaleza misma del ser humano. Para las personas altamente sensibles, paz, la vida cotidiana se experimenta con una intensidad que puede parecer abrumadora para otros. Esta sensibilidad no solo afecta cómo reaccionan ante los estímulos físicos, sino que también está profundamente conectada con su vida emocional y psíquica. Carl Jung, en su teoría de la psicología profunda, nos proporciona una visión integral sobre cómo la sensibilidad está relacionada con el alma humana. Las PAS no son simplemente personas emocionales. Son individuos cuyas almas parecen estar más sintonizadas con las vibraciones del mundo que las rodea. Cuando Jung habla del alma y lo inconsciente, se refiere a algo mucho más profundo que la mente consciente o las emociones superficiales. Para él, el alma es ese espacio en el que se fusionan lo individual y lo colectivo, lo consciente y lo inconsciente. En el caso de las PAS, esta conexión es más sensible. Sus sentidos no solo reaccionan ante los estímulos del entorno, sino que también se conectan con los aspectos más profundos y simbólicos de la vida. Un ruido fuerte puede no ser solo molesto. Puede desencadenar una cascada de sensaciones y emociones que están enraizadas en lo profundo de su ser. Pero, ¿qué significa esto para la vida cotidiana de una PAS? Cada interacción, cada estímulo externo, se convierte en una experiencia rica en matices. Una conversación trivial para alguien más, para una PAS, puede llevar una carga emocional significativa. Pueden captar tonos de voz, expresiones faciales sutiles o incluso la energía emocional que una persona está transmitiendo, aunque no se exprese verbalmente. Esta capacidad de sintonizar con las emociones de los demás puede ser tanto una bendición como una maldición. Las PAS a menudo son excelentes para comprender los estados emocionales de quienes las rodean, lo que las convierte en amigos y consejeros valiosos. Sin embargo, también significa que pueden verse fácilmente abrumadas por la sobrecarga sensorial y emocional. El concepto de lo inconsciente colectivo, una de las teorías más profundas de Carl Jung, nos ayuda a comprender por qué las personas altamente sensibles, PAS, parecen experimentar una mayor carga emocional en comparación con otras. Jung definió lo inconsciente colectivo como un conjunto de experiencias, recuerdos y símbolos compartidos por toda la humanidad, pero inaccesibles a nivel consciente para la mayoría de las personas. Sin embargo, para las PAS, esta barrera entre lo consciente y lo inconsciente parece ser más permeable. Las PAS parecen estar en contacto constante con las emociones y símbolos que residen en este inconsciente colectivo. Esto significa que, aunque puedan no ser conscientes de ello, sus reacciones a las situaciones cotidianas están influenciadas por algo mucho más profundo que sus propias experiencias personales. Por ejemplo, una PAS que camina por una multitud puede sentir una angustia inexplicable, no porque esté directamente relacionada con su situación actual, sino porque está resonando con la energía emocional de la multitud en su conjunto. Este fenómeno no se limita a grandes grupos de personas. Incluso en interacciones más íntimas, las PAS pueden absorber las emociones no expresadas de los demás. Es como si tuvieran una antena emocional siempre activa, captando señales sutiles que otras personas no perciben. Esto puede explicar por qué las PAS a menudo sienten una fuerte empatía por los demás, incluso cuando no hay indicios obvios de que alguien esté pasando por un momento difícil. La carga de esta constante absorción emocional puede ser agotadora, ya que las PAS no solo tienen que lidiar con sus propias emociones, sino también con las de quienes las rodean. El vínculo entre las PAS y lo inconsciente colectivo también se manifiesta en su relación con los símbolos y los arquetipos. Jung
creía que los arquetipos son patrones universales de comportamiento y pensamiento que emergen de lo inconsciente colectivo y que se manifiestan en los sueños, las mitologías y las religiones de todas las culturas. Las PAS, debido a su mayor sensibilidad, tienden a ser más receptivas a estos arquetipos. Un sueño que podría parecer trivial para otra persona, para una PAS, podría ser una fuente profunda de insight y autoconocimiento, ya que están en contacto más directo con estos símbolos universales. Esta conexión constante con lo inconsciente colectivo no es algo que las PAS puedan apagar o encender a voluntad. Es un aspecto integral de su forma de ser, lo que significa que deben aprender a manejar la sobrecarga emocional que a menudo acompaña a esta sensibilidad. Sin las herramientas adecuadas para procesar y liberar las emociones que absorben, las PAS pueden encontrarse en un estado constante de agotamiento mental y emocional. En este sentido, el autocuidado no es solo una opción para las PAS, sino una necesidad vital. Para las personas altamente sensibles, PAS, la vida no transcurre de manera superficial. Cada sonido, imagen o emoción puede desencadenar una reacción que no solo afecta su mente, sino que también resuena en lo profundo de su alma. Carl Jung, con su enfoque en la psicología profunda, nos permite comprender cómo esta sensibilidad no es simplemente una mayor reactividad a los estímulos externos, sino una conexión directa con las fuerzas más profundas de la psique. Desde la perspectiva junguiana, la sensibilidad no es un defecto o una debilidad. Al contrario, es una manifestación de la conexión entre el ser consciente y lo inconsciente. Las PAS están más abiertas a captar los matices del mundo que otras personas pueden pasar por alto. Esta apertura puede interpretarse como una relación entre los sentidos y el alma. Lo que para algunos es un simple ruido de fondo, para una PAS puede ser una señal de algo más profundo. Este proceso puede explicarse a través de la teoría de Jung sobre el inconsciente, donde lo que experimentamos a nivel consciente está fuertemente influenciado por fuerzas arquetípicas y simbólicas que residen en lo inconsciente colectivo. En la vida diaria, esta sensibilidad extrema puede traducirse en una serie de desafíos. Por ejemplo, una PAS podría encontrar que una conversación trivial o una pequeña interacción social tiene un impacto emocional mucho mayor de lo esperado. Un comentario aparentemente inocuo podría desatar una serie de reacciones internas que otras personas no experimentarían de la misma manera. Esto no significa que las PAS sean excesivamente emocionales o inestables, sino que tienen una capacidad aumentada para sentir de manera más profunda, lo que incluye tanto lo positivo como lo negativo. Este nivel de intensidad puede ser abrumador, especialmente en un mundo tan sobrecargado de estímulos como el actual. Las PAS pueden sentirse fácilmente desbordadas por el ruido, la tecnología, el ritmo acelerado de la vida y el constante flujo de información sensorial. Para estas personas, una simple ida al supermercado puede ser una experiencia agotadora, no solo por la cantidad de personas y ruidos, sino también por la sobrecarga sensorial que conlleva procesar tantos estímulos a la vez. Una estrategia importante que muchas PAS adoptan para manejar esta intensidad es encontrar momentos de calma y soledad. El tiempo a solas no es solo un lujo para ellas, es una necesidad. Les permite desconectarse del flujo constante de estímulos externos y reenfocarse en su mundo interno. Sin embargo, es importante que este tiempo no sea visto como una señal de aislamiento social, sino como una forma de equilibrar su sistema nervioso y recargar sus energías. Carl Jung creía que el equilibrio entre la vida externa e interna es fundamental para el bienestar, y esto es especialmente cierto para las PAS. El concepto de lo inconsciente colectivo es central en la psicología junguiana. Según Carl Jung, lo inconsciente colectivo es un reservorio de experiencias, símbolos y arquetipos compartidos por toda la humanidad, que influye en nuestra psique sin que seamos conscientes de ello. Si bien este concepto afecta a todas las personas, para las PAS, lo inconsciente colectivo
puede tener un impacto aún mayor debido a su sensibilidad aumentada. Para estas personas, las fronteras entre su psique individual y las energías del inconsciente colectivo pueden ser más permeables, lo que les hace más susceptibles a absorber y reflejar las emociones colectivas. Este fenómeno se puede observar claramente en situaciones sociales. Mientras que la mayoría de las personas pueden permanecer relativamente neutrales o incluso distantes en eventos con grandes multitudes, una paz puede encontrarse abrumada por la energía emocional que la rodea. Esto se debe a que, en muchos casos, las paz no solo están lidiando con sus propias emociones, sino también con las emociones no expresadas de quienes las rodean. Para ellas, una conversación casual o una reunión social puede volverse emocionalmente agotadora, no porque ellas mismas estén emocionalmente cargadas, sino porque están recogiendo inconscientemente las energías del grupo. Un ejemplo claro de este fenómeno ocurre en situaciones de alta carga emocional, como funerales, protestas o incluso celebraciones. Las PAS pueden encontrar que, incluso si intentan mantenerse emocionalmente distantes, las emociones colectivas acaban afectándolas de manera profunda. No es que estas personas carezcan de barreras emocionales, sino que esas barreras tienden a ser más frágiles o permeables debido a su naturaleza sensible. En estos casos, lo inconsciente colectivo actúa como un campo de resonancia que amplifica las emociones, haciéndolas sentir intensamente conectadas a la experiencia colectiva. La individuación es uno de los conceptos más importantes de la psicología junguiana. Se refiere al proceso por el cual una persona se convierte en su verdadero yo, integrando tanto su consciente como su inconsciente. Para las PAS, este proceso es particularmente desafiante cuando están rodeadas de muchas personas, ya que la multitud y el caos externo tienden a distraerlas de su diálogo interno y de su crecimiento personal. Para Carl Jung, la individuación es un viaje hacia la autorrealización, y este viaje implica la confrontación con los aspectos ocultos de uno mismo, lo que él llamaba la sombra, así como con los arquetipos y símbolos que surgen de lo inconsciente colectivo. En este sentido, el proceso de individuación requiere que las PAS aprendan a gestionar su sensibilidad para poder mantener un equilibrio entre el mundo externo y su vida interior. Sin embargo, para las PAS, la búsqueda de este equilibrio puede verse obstaculizada cuando están en presencia de muchas personas. Las PAS tienen una capacidad única para absorber las emociones y energías de quienes las rodean, lo que puede llevarlas a perder el contacto con su propio ser interno. En lugar de centrarse en su propio proceso de individuación, pueden verse atrapadas en las expectativas, proyecciones y emociones de los demás. En situaciones sociales intensas, esto puede manifestarse como una sensación de agotamiento o desconexión de su propio centro. El desafío para las PAS es encontrar una forma de mantener su proceso de individuación en marcha, incluso cuando están rodeadas de otras personas. Esto no significa que deban evitar las interacciones sociales o retirarse completamente del mundo exterior. Al contrario, Jung creía que la individuación no es un proceso solitario, sino que implica la interacción con el mundo y con los demás. Lo que es crucial es que las PAS aprendan a establecer límites claros entre su propio mundo interior y las emociones y expectativas de los demás. Un aspecto importante de la individuación para las PAS es el desarrollo de una mayor autoconciencia. Esto significa que deben aprender a reconocer cuándo están siendo influenciadas por las emociones y energías de los demás y cuándo están actuando desde su propio centro. Este proceso de autoconciencia puede ser facilitado a través de prácticas como la meditación, la reflexión introspectiva o incluso el análisis de sueños, una técnica que Jung valoraba enormemente para acceder a los aspectos más profundos de la psique. Además, la individuación implica la integración de la sombra, que es la parte de nosotros que permanece oculta en lo inconsciente y que contiene tanto aspectos negativos como potenciales no realizados. Para las PAS,
la sombra puede incluir una tendencia a evitar el conflicto o a conformarse con las expectativas de los demás para mantener la armonía. Sin embargo, parte del proceso de individuación implica confrontar estos aspectos de uno mismo y aprender a expresar su verdadera esencia, incluso si esto significa ir en contra de las expectativas sociales. Las personas altamente sensibles, PAS, suelen encontrarse en un constante dilema entre su deseo de conexión con los demás y la necesidad de retirarse para recargar sus energías. Carl Jung, en su distinción entre introversión y extraversión, ofrece una explicación clara de por qué las PAS, en su mayoría, se inclinan hacia la introversión como un refugio necesario. No se trata de una preferencia social, sino de una estrategia de supervivencia psíquica. La introversión, según Jung, es una orientación hacia el mundo interior. Las personas introvertidas encuentran su energía en el análisis, la reflexión y el procesamiento interno, en lugar de obtenerla de la interacción con el mundo exterior. Para las PAS, que son extremadamente sensibles a los estímulos externos, este retiro hacia el interior es crucial para mantener su equilibrio emocional y mental. La vida en el mundo exterior puede ser abrumadora para ellas, con sus ruidos, expectativas y energías que a menudo las sobrepasan. Esta necesidad de introspección no significa que las PAS no disfruten de la compañía o las relaciones sociales. De hecho, muchas PAS valoran profundamente sus conexiones con los demás, pero para ellas, estas interacciones deben ser significativas y no simplemente superficiales. Las reuniones grandes o las conversaciones triviales pueden dejar a una PAS sintiéndose agotada y desconectada de su propio centro. Esto se debe a que, durante estas interacciones, están constantemente procesando no solo lo que se dice, sino también lo que se siente, lo que no se dice y las dinámicas emocionales en juego. Cuando una PAS se retira a su mundo interno, no lo hace solo para escapar de la estimulación externa, sino para procesar todo lo que ha absorbido. Este proceso de reflexión es fundamental para su bienestar. A través de la introspección, las PAS pueden reorganizar sus pensamientos, emociones y experiencias, y así evitar que se acumulen y se conviertan en una carga demasiado pesada. Este tipo de procesamiento interno es lo que les permite recargar sus energías y regresar al mundo exterior con una renovada capacidad para interactuar con los demás. Una de las dificultades que enfrentan las PAS es que el mundo moderno, con su ritmo frenético y su énfasis en la extraversión, a menudo no valora la introspección o la soledad. Las PAS pueden sentirse presionadas para participar en más actividades sociales o para ser más productivas, de acuerdo con los estándares sociales predominantes. Sin embargo, para estas personas, ignorar su necesidad de tiempo a solas puede llevarlas rápidamente al agotamiento emocional, la ansiedad o incluso la depresión. Lo que Jung nos enseña es que la introversión no es un defecto ni algo que deba ser corregido. Al contrario, es una orientación válida y necesaria para muchas personas, especialmente para aquellas que son altamente sensibles. La clave está en encontrar un equilibrio entre el tiempo que pasan en su mundo interior y las interacciones con el mundo exterior. Este equilibrio puede permitirles aprovechar al máximo su sensibilidad sin sentirse constantemente agotadas o abrumadas. En el ámbito de la psicología de Carl Jung, los arquetipos son patrones universales de comportamiento y símbolos que residen en el inconsciente colectivo. Uno de los arquetipos más poderosos que resuena con las PAS es el del solitario. Este arquetipo representa la figura del individuo que se retira del bullicio de la sociedad para explorar los misterios de su propio ser. En muchas culturas, el solitario es visto como un sabio o un visionario, alguien que ha encontrado en la soledad un camino hacia el autoconocimiento y la autorrealización. Para las PAS, el arquetipo del solitario no es solo una figura mítica, sino una realidad cotidiana. A menudo, estas personas sienten la necesidad de alejarse del mundo exterior para poder procesar sus pensamientos y emociones. Esta inclinación hacia la soledad
no debe interpretarse como un deseo de aislamiento o rechazo social, sino como una búsqueda de claridad y equilibrio interno. En la soledad, las paz encuentran el espacio necesario para reconectar con su esencia más profunda y lidiar con las complejidades de sus experiencias emocionales. El arquetipo del solitario es especialmente relevante para las paz, porque refleja su capacidad para profundizar en su mundo interior. Mientras que muchas personas pueden sentirse incómodas con la soledad, las paz a menudo la abrazan como una oportunidad para el crecimiento personal. En lugar de evitar el silencio, lo utilizan para explorar sus propios pensamientos, sentimientos y deseos. Este proceso de autoexploración puede llevar a una mayor comprensión de sí mismas y de su lugar en el mundo, lo que es fundamental para su bienestar emocional y mental. Sin embargo, la vida del solitario no siempre es fácil. En una sociedad que valora la extraversión, la productividad y la interacción constante, las paz pueden sentirse presionadas a adaptarse a un estilo de vida que no se alinea con sus necesidades internas. Esta presión puede generar sentimientos de incomprensión o incluso de alienación. El arquetipo del solitario nos enseña que la soledad no es algo a lo que temer, sino una oportunidad para encontrar la verdad interna. Jung creía que el viaje hacia el autoconocimiento a menudo requiere periodos de aislamiento y reflexión, y que solo a través de este proceso una persona puede integrarse completamente. Es importante destacar que el arquetipo del solitario no implica una desconexión total del mundo. De hecho, muchos solitarios encuentran formas de contribuir a la sociedad después de haber pasado tiempo en reflexión. Este equilibrio entre el mundo interior y exterior es crucial para las paz, quienes deben aprender a moverse entre estos dos ámbitos sin perderse en ninguno de ellos. Para las paz, la soledad puede ser una herramienta para fortalecerse y regresar al mundo exterior con una mayor capacidad para interactuar con los demás de manera auténtica y significativa. Para las personas altamente sensibles, paz, uno de los mayores desafíos en la vida cotidiana es la sobreestimulación. Debido a su capacidad para percibir y procesar la información de manera más intensa, las paz a menudo se ven abrumadas por estímulos que para otras personas serían triviales. Esta sobreestimulación no solo afecta su estado mental y emocional, sino que también puede tener efectos físicos, creando una experiencia que impacta su bienestar general. Carl Jung no abordó específicamente el tema de la sobreestimulación, pero su trabajo sobre la energía psíquica y la manera en que el inconsciente afecta a la mente consciente nos ofrece una forma de comprender este fenómeno. Jung describió la psique como un sistema que se rige por la dinámica de la energía. Cuando una persona está expuesta a una sobrecarga de estímulos, esta energía se agota o se desborda, lo que puede llevar a un colapso tanto físico como mental. Para una paz, la sobreestimulación puede provenir de una amplia gama de fuentes. Los ruidos fuertes, las multitudes, las luces brillantes o incluso una sobrecarga de información pueden desencadenar una reacción de agotamiento. Mientras que una persona promedio puede sentirse cansada después de un día largo en una ciudad ruidosa, una paz puede encontrarse completamente agotada, incapaz de continuar con su día sin un periodo de descanso y recuperación. Este agotamiento es una señal de que su sistema psíquico ha sido sobrecargado y necesita tiempo para recuperarse. El impacto de la sobreestimulación no se limita solo a la mente. Muchas paz experimentan síntomas físicos como dolores de cabeza, fatiga crónica, problemas digestivos o dolores musculares después de estar expuestas a entornos sobrecargados de estímulos. Este vínculo entre la mente y el cuerpo es algo que Jung exploró en su trabajo, sugiriendo que las tensiones no resueltas en la psique pueden manifestarse físicamente. En el caso de las paz, la sobreestimulación crea un desequilibrio que afecta tanto su salud mental como física. La solución para muchas paz radica en el autocuidado y en aprender a establecer límites saludables. Esto incluye saber cuándo retirarse de situaciones abrumadoras, crear un entorno más tranquilo
y minimizar la exposición a estímulos innecesarios. Jung creía que la autorregulación de la energía psíquica es fundamental para el bienestar. Para las PAs, esta autorregulación significa encontrar un equilibrio entre la exposición al mundo exterior y el tiempo necesario para recargar sus energías internas. Un aspecto crucial del manejo de la sobreestimulación es la capacidad de identificar cuándo está ocurriendo. Las PAs, debido a su naturaleza introspectiva, a menudo pueden sentir cuando están llegando a su límite. Sin embargo, la presión social y las expectativas externas a veces las llevan a ignorar estos signos, lo que resulta en un colapso físico o emocional más grave. Por eso, es esencial que las PAs aprendan a escuchar a su cuerpo y a su mente, y a priorizar su bienestar incluso cuando el mundo exterior les pide que sigan adelante sin descanso. Una de las dinámicas psicológicas más complejas que Carl Jung exploró fue el concepto de la proyección. Según Jung, la proyección ocurre cuando atribuimos a los demás aspectos de nuestra propia psique que no reconocemos o aceptamos conscientemente. Aunque la proyección es un mecanismo psicológico común en todas las personas, en las PAs, esta dinámica puede funcionar de manera diferente, ya que no solo proyectan sus propios sentimientos en los demás, sino que también tienden a absorber las proyecciones y emociones de los demás a un nivel mucho más profundo. Las PAs, debido a su naturaleza empática, son como esponjas emocionales. En una interacción social, no solo experimentan sus propias emociones, sino que también captan las emociones, estados de ánimo e incluso las intenciones no expresadas de quienes las rodean. Este proceso es en gran parte inconsciente, lo que significa que muchas PAs no se dan cuenta de que están absorbiendo los sentimientos de los demás hasta que se sienten emocionalmente agotadas o confusas. Jung describió la proyección como un mecanismo por el cual el individuo ve en el otro lo que está oculto en su propio inconsciente. Para las PAs, este fenómeno es particularmente intenso. Por ejemplo, en una conversación con una persona que está experimentando ansiedad, una PAs puede comenzar a sentir ansiedad también, aunque no haya ninguna razón aparente para ello. Esto se debe a que, a nivel inconsciente, están captando la energía emocional de la otra persona y, a menudo, interpretándola como propia. Este proceso de absorción emocional puede ser tanto una bendición como una carga. Por un lado, permite a las PAs comprender y conectarse con los demás de una manera muy profunda. Pueden percibir cuando alguien está pasando por un momento difícil, incluso si esa persona no lo expresa verbalmente. Esto las convierte en amigos y consejeros empáticos. Sin embargo, esta misma capacidad también puede llevarlas a sentirse abrumadas por las emociones de los demás, lo que puede dificultarles mantener un sentido claro de sus propios sentimientos y necesidades. Una de las principales dificultades que enfrentan las PAs es aprender a distinguir entre sus propias emociones y las emociones que han absorbido de los demás. Esta confusión puede llevar a una sensación de agotamiento emocional, ansiedad o incluso depresión si no se aborda de manera adecuada. Jung sugirió que la integración de la sombra, es decir, el reconocimiento y la aceptación de los aspectos ocultos de la propia psique, es esencial para evitar la proyección y la absorción de las emociones de los demás. Para las PAs, esto implica desarrollar una mayor conciencia de sus propios límites emocionales y aprender a protegerse de la sobrecarga emocional. Un aspecto clave en el manejo de la proyección para las PAs es la construcción de límites emocionales claros. Esto no significa que deban volverse insensibles o distantes, sino que deben aprender a establecer un espacio psicológico entre ellas y los demás. Las PAs a menudo pueden beneficiarse de prácticas como la meditación, el journaling o incluso la visualización, que les permitan limpiar las emociones que han absorbido y reconectar con su propio centro emocional. Para las personas altamente sensibles, PAs, la terapia puede ser mucho más que un espacio para resolver problemas. En la visión de Carl Jung, la terapia es una herramienta de autoconocimiento y un refugio donde se puede explorar el inconsciente de manera profunda y significativa.
Para las PAS, la terapia no solo ofrece una oportunidad para procesar las emociones difíciles, sino también para aprender a manejar su sensibilidad de manera saludable y equilibrada. Jung creía que la terapia debía ir más allá de la simple resolución de síntomas. Para él, el objetivo de la terapia era la integración del yo consciente con lo inconsciente, un proceso que él llamó individuación. Este proceso es especialmente valioso para las PAS, quienes a menudo se sienten abrumadas por la cantidad de emociones e impresiones que absorben del mundo exterior. La terapia proporciona un espacio seguro donde las PAS pueden explorar sus pensamientos y sentimientos sin la distracción de las demandas sociales o la sobrecarga sensorial. Uno de los aspectos más importantes de la terapia para las PAS es la posibilidad de establecer un diálogo con su propio inconsciente. Jung veía los sueños, las fantasías y los símbolos como las vías principales a través de las cuales lo inconsciente se comunica con lo consciente. En el contexto de la terapia, las PAS pueden aprender a interpretar sus sueños y a entender los símbolos que aparecen en sus vidas, lo que les proporciona una comprensión más profunda de sí mismas y de sus emociones. Este proceso de introspección guiada puede ser transformador, ya que les permite acceder a aspectos de su psique que de otro modo podrían permanecer ocultos. Además, la terapia ofrece a las PAS una oportunidad para aprender a establecer límites saludables. Una de las principales dificultades que enfrentan las PAS es su tendencia a absorber las emociones de los demás. En la terapia, pueden aprender a identificar cuándo están internalizando los sentimientos ajenos y cuándo están reaccionando a sus propias emociones. Este tipo de discernimiento es esencial para su bienestar emocional, ya que les permite protegerse de la sobrecarga emocional y evitar el agotamiento. Otro aspecto clave de la terapia para las PAS es la validación de su experiencia. En un mundo que a menudo valora la extraversión y la resistencia emocional, las PAS pueden sentirse incomprendidas o incluso débiles por su sensibilidad. La terapia puede proporcionar un espacio donde se les valide y se reconozca su sensibilidad como una fortaleza en lugar de una debilidad. Esta validación puede ser profundamente curativa, ya que les permite aceptar su naturaleza sensible y aprender a vivir con ella de manera positiva y equilibrada. En la obra de Carl Jung, el mandala es uno de los símbolos más poderosos y significativos para la psique humana. Jung veía el mandala como una representación simbólica del yo, un círculo que refleja la totalidad y la unidad del ser. Para las personas altamente sensibles, PAS, el mandala puede ser una herramienta invaluable para encontrar equilibrio y armonía en un mundo que a menudo las abruma con estímulos y emociones. El mandala, que aparece en muchas culturas y tradiciones espirituales, simboliza el orden y la integración. Para Jung, representaba el proceso de individuación, en el cual una persona integra las diferentes partes de su psique, el consciente y el inconsciente, en una totalidad coherente. Las PAS, que a menudo luchan por equilibrar su vida interior con el mundo exterior, pueden encontrar en el mandala un mapa simbólico que las guíe hacia la paz interior y la estabilidad emocional. Para las PAS, el mandala ofrece una estructura visual que puede ayudarles a centrar su atención y calmar su mente. En un mundo donde se ven constantemente bombardeadas por estímulos, el mandala proporciona un punto de enfoque que les permite reconectar con su yo interior. Al meditar sobre un mandala, las PAS pueden experimentar un sentido de equilibrio y orden interno que les ayuda a manejar la sobrecarga sensorial y emocional a la que están expuestas diariamente. El proceso de creación o contemplación de un mandala también puede ser profundamente terapéutico. Jung creía que dibujar o pintar mandalas podía ayudar a las personas a expresar y organizar sus emociones inconscientes de una manera simbólica. Para las PAS, que a menudo tienen dificultades para verbalizar sus sentimientos debido a la intensidad de sus emociones, el uso de mandalas puede ser una forma poderosa de externalizar y procesar lo que está sucediendo en su mundo interior.
A través de este proceso creativo, las PAS pueden encontrar una manera de dar forma y significado a sus experiencias emocionales, lo que les proporciona un mayor sentido de control y comprensión sobre sí mismas. Para las personas altamente sensibles, PAS, el mundo puede sentirse caótico e impredecible. La sobrecarga sensorial, las demandas sociales y las emociones intensas a menudo crean una sensación de desorden que puede ser difícil de manejar. Sin embargo, Carl Jung creía en el poder de los rituales como una forma de traer orden y estructura a la vida. Los rituales no solo proporcionan una sensación de control, sino que también pueden crear un espacio seguro donde las PAS pueden retirarse para recargar sus energías y encontrar paz interior. Jung entendía que los rituales tienen un poder simbólico profundo. No son solo acciones repetitivas, sino que también son medios para conectar con lo inconsciente y para estructurar la psique de una manera que promueva la salud mental y emocional. Para las PAS, los rituales pueden ser una herramienta invaluable para crear una sensación de seguridad y estabilidad en un mundo que a menudo se siente abrumador. Estos rituales no tienen que ser complicados ni espirituales. Pueden incluir prácticas simples como la meditación diaria, el journaling o incluso el acto de preparar una taza de té de manera consciente. Lo importante es que los rituales proporcionan un sentido de continuidad y previsibilidad, algo que las PAS valoran profundamente. En un mundo donde los estímulos externos son constantes e impredecibles, los rituales ofrecen una forma de anclarse y centrarse. Al seguir un ritual, las PAS pueden crear un espacio en el que se sientan seguras y donde puedan desconectar del caos exterior para reconectar con su mundo interior. Además, los rituales también pueden tener un efecto terapéutico en la psique. Jung creía que los rituales ayudaban a canalizar las energías psíquicas de una manera constructiva, lo que era esencial para el bienestar emocional. Para las PAS, que a menudo sienten que su energía se dispersa en demasiadas direcciones debido a la sobrecarga sensorial, los rituales ofrecen una forma de enfocar esa energía de manera positiva y regenerativa. Un ritual tan simple como encender una vela y respirar profundamente durante unos minutos puede tener un impacto profundo en el estado mental y emocional de una PAS, ayudándola a calmar su mente y recargar sus energías. Otra ventaja de los rituales es que pueden ser personalizados para satisfacer las necesidades individuales de cada PAS. Mientras que algunos pueden encontrar consuelo en la meditación o la oración, otros pueden preferir actividades más físicas, como el yoga o las caminatas en la naturaleza. Lo importante es que el ritual sea significativo y que ofrezca una oportunidad para la introspección y la renovación. Al crear y seguir sus propios rituales, las PAS pueden establecer una rutina que les permita enfrentar los desafíos del mundo exterior de una manera más equilibrada y tranquila. En resumen, los rituales ofrecen a las PAS una forma poderosa de manejar la sobrecarga sensorial y emocional. Al crear espacios seguros y predecibles en su vida, las PAS pueden encontrar el equilibrio y la paz interior que necesitan para prosperar en un mundo que a menudo las abruma. Carl Jung creía en el poder simbólico de los rituales, y para las PAS, estos pueden ser una herramienta clave para mantener su bienestar emocional y mental. Para las personas altamente sensibles, PAS, la vida puede ser una experiencia compleja y a menudo abrumadora. Sin embargo, Carl Jung nos ofrece una comprensión profunda de esta sensibilidad, ayudándonos a ver que no es una debilidad, sino una puerta hacia una mayor conexión con lo inconsciente y el proceso de individuación. Las PAS, a través de su capacidad para sentir y percibir el mundo de manera más intensa, tienen una conexión única con los aspectos más profundos de la psique humana. Al aprender a gestionar su sensibilidad y a encontrar un equilibrio entre la interacción con el mundo exterior y la introspección, las PAS pueden vivir de manera más auténtica y plena. La clave está en aceptar su sensibilidad como una fortaleza, en lugar de verla como una limitación.
A través de prácticas como los rituales, la introspección guiada y la autoexploración, las PAS pueden encontrar las herramientas que necesitan para prosperar en un mundo que a menudo las sobrecarga. Jung nos enseña que el camino hacia la individuación es un proceso delicado que requiere paciencia y autoconocimiento. Para las PAS, este camino puede ser más desafiante debido a su sensibilidad, pero también es una oportunidad para desarrollar una mayor comprensión de sí mismas y de los demás. Al encontrar un equilibrio entre su vida interior y el mundo exterior, las PAS pueden acceder a un nivel más profundo de autocomprensión y autorrealización, lo que les permitirá vivir de manera más equilibrada y auténtica.